¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Sucedo Molina, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Presentaré la unidad 4 de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. El primer ejercicio del 14-2 dice: especificaciones de producto. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control X y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonablemente cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? No, si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Ejercicio número 2. Notación. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitoreará con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día, durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan X doble testada, R testada, LCS y LCI? La gráfica R o gráfica de rangos es un gráfico de los rangos muestrales trazados secuencialmente a lo largo del tiempo y se usa para monitorear la variación de un proceso. La gráfica X es un gráfico de los medios de muestra trazados secuencialmente a lo largo del tiempo y se usa para monitorear el centro de un proceso. R, muestra de rangos; X, muestra de medias; LSS, límite de control superior; LSI, límite de control inferior. Son los límites usados para separar e identificar cualquier punto considerado significativamente alto o significativamente bajo. Ejercicio número 3. Variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria de un ejemplo de variación asignable? La variación aleatoria está inherente al proceso, es decir, la variación se presentará por simple naturaleza. En este caso no se logran llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Un ejemplo de variación asignable puede ser el desgaste también natural de la maquinaria por su uso constante e intensivo, pues afectarán el llenado de las latas, que cambiará cada vez. Elevaciones del lago Mead. Ejercicio 4. A continuación se presentan una gráfica X parte superior y una gráfica R parte inferior, obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover, según datos del Departamento del Interior de Estados Unidos. Las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las 12 elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro. ¿Qué indican las gráficas de control acerca del lago Mead? Bueno, el examen de la gráfica de medias X indica que la media del proceso está fuera de control estadístico, porque al menos uno de los 3 criterios para establecer una falta de control no se satisface. Específicamente, el primer criterio no se cumple porque hay una tendencia creciente de los valores con el tiempo, pero también va decreciendo al final. Y el segundo criterio no se satisface porque existen puntos que se ubican más allá de los límites de control. Entonces, en la gráfica R, concluimos que la variación en este proceso no está bajo control estadístico. Existe un patrón o una tendencia evidente que no sea aleatorio.
Hay puntos fuera de la región localizada entre los límites. Aquí está el patrón y está puntos afuera de los límites de control superior e inferior. Y hay una tendencia creciente de los datos y aquí se ve cómo va creciendo esa tendencia. Continuando con los ejercicios, interpretación de gráficas de rachas. En los ejercicios 5 a 8 examine la gráfica de rachas de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de cola y realiza la siguiente. En la A, determinar si el proceso está bajo control. En el B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifica las razones de ello. Y C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. En la gráfica del ejercicio 5, si está bajo control estadístico, porque no hay puntos fuera de los límites ni superior ni inferior. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifica las razones de ello. Aquí no aplica porque está bajo control. El inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. La variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. El ejercicio 6, la gráfica del ejercicio 6. Aquí el proceso no está bajo control estadístico. No está bajo control porque la variación aumenta con el paso del tiempo. Entonces aquí se mantiene constante, pero aquí ya empieza a aumentar esta variación. Al principio se comporta como debe de hacerlo, pero por la falla quizás de la máquina y que no fue atendida, el problema va creciendo, como lo muestran los datos. Gráfica del ejercicio 7. No está bajo control estadístico, porque hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También hay 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Parece que el proceso no se comporta como debe hacerlo. Parece que hay un cambio en los valores del proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. La gráfica del ejercicio 8 está bajo control estadístico. Si no está bajo control, identificar las razones, pues aquí no aplica porque está bajo control. En el inciso C parece que el proceso sí se comporta como debe de hacerlo. Dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 a 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Estas son las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna indica el año de inicio de la década. Entonces aquí tenemos estos datos. El ejercicio 9 dice dióxido de carbono, notación. Después de calcular los valores de la media y el rango por cada década, calcule los valores de X y R. También obtenga los valores de límite de control superior y límite de control inferior para una gráfica R y los valores de límite de control superior y límite de control inferior para una gráfica de medias. Entonces, empezamos a sacar los datos de las medias para hacer la gráfica. Calcule la media para cada año usando la fórmula dada a continuación, donde X es la media de un conjunto de valores muestrales. X es la variable utilizada para representar los datos individuales y N es el número de datos de la muestra. Entonces, observe que tenemos N es igual a 10 para cada año. Determine la media para el año de 1880 y redondea 2 decimales. Entonces, vamos a tomar estos valores, estos 10 valores por cada década y vamos a sacar la media. Entonces así nos vamos. Este es para el 80, nos da este resultado. Para la década era 1890
Aquí nos da el resultado. Para la década de 1900, aquí nos da este resultado. Y así consecutivamente. Entonces hasta tener todas las medias de todos los datos, de todas las décadas. Entonces, ya teniendo los datos de las medias, ahora nos vamos a determinar el rango para cada año. Observe que el rango de un conjunto de valores es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, de la tabla de los datos, en cada década vamos a seleccionar el valor máximo y a restarle el valor mínimo. Entonces, por la década del 1880, este es el valor máximo, aquí tenemos el valor mínimo y esta es su diferencia. Entonces, que en el Excel con la fórmula esta de el valor máximo podemos, haciendo la selección de los datos, nos da automáticamente cuál es el valor máximo. Y también usando la fórmula del valor mínimo, también seleccionando los datos de la década, automáticamente nos da el valor de esos datos. Entonces, ya así hacemos la fórmula de la resta y tenemos los valores de los rangos. Entonces, de todos esos rangos hay que sacar su media. Entonces aquí los tenemos. Entonces, ahora utilice la información siguiente para determinar los valores de LSI y LSS para una gráfica R. El límite del control inferior es igual a D3R, donde D3 se determina en una tabla de constantes de una gráfica de control, y el límite de control superior LS es igual a D4R, donde 4 se determina en una tabla de constantes de una gráfica de control. Ambas D4 y D3 están basadas en N, el tamaño de la muestra o subgrupo. Determinemos D4 y D3 para N. Entonces, para determinar estos valores, nos vamos a la gráfica esta. De aquí tenemos A2. Estos son los valores para las medias, que es A2 y A3. Estos son los valores para las desviaciones estándar de B3 y B4. Y estos son los valores para R de D3 y D4. Entonces, vamos a hacer, estamos en la gráfica de rangos, gráfica R. Entonces la muestra era de 10. Nuestros valores son estos: 2.223 para D3 y 1.77 para D4. Entonces aquí está. Entonces hacemos la fórmula, los cálculos para obtener los límites inferior y superior. Entonces se multiplica el D3 por el promedio del rango y nos da este valor. Y haciendo la misma fórmula, nada más que con el valor de D4, lo multiplicamos por el porcentaje del rango y nos da este valor. Este es el límite de control superior. Utilice la información anterior para determinar los valores en una gráfica X. Entonces, el límite de control inferior es igual a X doble testada menos A2 por R, y el límite de control superior es igual a X doble testada más A2 R por R testada, donde A2 se determina en una tabla de constantes de una gráfica de control. Entonces, determinar A2 para N10. Entonces, aquí están los valores de A2. Y este es nuestro valor, .308. Entonces, el promedio de las medias lo vamos a restar a la multiplicación de A2 por R. Entonces, ya tenemos este resultado. Y se aplica casi la misma fórmula, nada más que en lugar de restar se suma para el límite de control superior. Entonces, esta es nuestra media y nuestro valor de A por R nos da este valor. Y aquí tenemos los límites de control inferior y el límite de control superior. Ejercicio número 10.
Dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los valores, para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de la gráfica de rachas? Entonces, para hacer esta gráfica, vamos a introducir los valores que nos dieron previamente. Vamos a pasar a Minitab. Vamos a pasarlos a Minitab de manera que los tengamos en dos columnas: la columna de años y la columna de los valores. Entonces, ya teniendo todos los datos, nos vamos al menú estadística, herramientas de calidad, gráfica R. Entonces aquí le seleccionamos la segunda opción, subgrupos de columnas. Entonces introducimos la columna de valores. Nada más le damos OK y nos da esta gráfica, la cual ya tenemos aquí. Entonces, nuestro proceso no se encuentra bajo control estadístico, puesto que presenta 8 o de hecho muchos más puntos arriba, abajo de la media, así como 8 puntos por encima de esta. La gráfica nos muestra que el problema va creciendo. Bueno, continuando con el ejercicio número 11. Dióxido de carbono, gráfica R, permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifica cuál de estos tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Entonces, vamos a irnos a Minitab otra vez y vamos con los mismos valores. Entonces nos vamos al menú de estadística, gráficas de control. Entonces aquí nos vamos a esta opción, gráficas variables de subgrupos. Entonces aquí tenemos la gráfica R. Entonces aquí nos aseguramos de poner all observations for a chart are in one column, o sea, todas las observaciones de una gráfica están en una sola columna. Entonces aquí vamos a seleccionar la tabla de valores y el subgrupo, la medida del subgrupo son 10, entonces son de cada década. Entonces ya le damos OK y esta es la gráfica que nos arroja. Ver estos tres puntos que están fuera del límite superior y este punto que está por debajo del límite inferior. Entonces aquí la tenemos ya. Aquí nos da los valores del límite de control superior y el límite de control inferior. Por lo que podemos ver en la gráfica, el proceso está fuera de control estadístico, ya que no cumple con los requisitos necesarios. Hay puntos fuera de los límites, tanto superior como inferior. Ya está. Ahora, en el ejercicio 12, dióxido de carbono, gráfica X, permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construir una gráfica de X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Entonces, siguiendo con estos mismos valores, vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable por subgrupo, y ahora tomamos esta, la gráfica R. Entonces todas las observaciones, la gráfica 10 y el subgrupo, la medida del subgrupo es 10. Entonces aquí tenemos la gráfica. Entonces, por lo que podemos ver,
tiene una tendencia hacia arriba. Hay muchos puntos fuera de los límites del control inferior así y del límite del control superior. La media del proceso no está bajo control estadístico. La gráfica X indica que la media del proceso está fuera de control estadístico, porque al menos uno de los tres criterios para establecer una falta de control no se satisface. Específicamente, el primer criterio no se cumple porque hay una tendencia creciente de los valores con el tiempo. Y el segundo criterio no se satisface porque existen puntos que se ubican más allá de los límites de control. Esto fue el ejercicio número 12. En el siguiente ejercicio, consumo de energía. De los ejercicios 13 al 16 remitas el conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Entonces, ejercicio 13 dice consumo de energía, notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X y R. También obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica X. Entonces, esta es la tabla 12. O sea, ya los pasamos a Excel para poder, por medio de fórmulas, sacar los valores de las medias de cada subgrupo. De los 8 subgrupos, cada grupo tiene 6 cantidades. Entonces, estas son las medias. Sacamos el porcentaje de esos 8 subgrupos. Tenemos la media. Ahora se determina el rango para cada año. Entonces, por medio de la fórmula determinamos el valor máximo de cada subgrupo y el valor mínimo de cada subgrupo. Entonces, obtenemos la diferencia de cada subgrupo y obtenemos el porcentaje de esos 8 subgrupos en los rangos. Entonces, ahora determinamos los valores de LCI y LCS para una gráfica R. Entonces, determinar D4 y D3 para una muestra de 6. Entonces, nos vamos a la tablita D4 y el 6. Entonces, aquí está 2.004 y para D3 es 0.000. Aquí los tenemos. Entonces, vamos a calcular los valores para una gráfica R. Entonces, en el límite de control inferior multiplicamos el D3, que es 0.00, por R, que es el porcentaje del rango. Entonces aquí nos da 0. Y en el límite de control superior es D4, es aquí, 2.004 por medio del rango, y nos da este es el límite de control superior. Entonces, ahora pasamos a obtener los límites, pero para una gráfica X. Entonces aquí determinamos A para n es igual a 6. Entonces nos vamos a la tablita A2 para n6, 6.483. Entonces aquí la tenemos. Entonces hacemos la fórmula X menos A2 por R. Entonces, esto es lo que nos da. Y X es la media muestral. Entonces, este es el límite de control superior. Aquí, en lugar de restar, se suma. Y así nos da este resultado. Estos son los límites para X. 1946, L es inferior y el límite de control superior 3617. Con el ejercicio 14, consumo de energía, gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determinar si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Entonces, con estos valores, nos vamos a ir a Minitab a hacer esta gráfica. Entonces,
los mismos valores que tenemos en el Excel, los copiamos y los ponemos aquí de manera ordenada por columna, y nos vamos a ir al menú de estadísticas, gráficas de control, en Variable Charts, en R. Aquí tenemos que poner todas las observaciones para una gráfica, están en una sola columna. Entonces introducimos aquí la columna de consumo de electricidad, y recordar que nos dice que consiste en los 6 valores de un año. Entonces ese es el tamaño del subgrupo. Entonces le damos OK y nos arroja esta gráfica, la cual ya tenemos aquí. Entonces aquí nos da la media de este rango, que es 17.29, el límite de control superior, que es 34.66, y el límite de control inferior, que es 0. Entonces la variación del proceso está bajo control, ningún punto está fuera de los límites, tanto inferior como superior. No existe un patrón o una tendencia evidente que no sea aleatorio, no hay ningún punto fuera de la región localizada entre los límites de control, no hay 8 consecutivos por arriba o por debajo de la línea central. Ahora seguimos con el ejercicio 15. Consumo de energía gráfica X permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo o rechazo una media estadísticamente estable. Entonces, con los mismos datos del ejercicio anterior, nos vamos a aquí en Minitab. Entonces, menú estadística, gráficas de control. Entonces nos vamos a XBAR. Entonces aquí nos aseguramos que tenga todas las observaciones por una gráfica, está en una sola columna. Entonces seleccionamos el consumo de electricidad, recordar que el subgrupo es el 6, entonces le damos OK. Aquí tenemos la gráfica, cuál está aquí. Entonces esta es nuestra media, 2662, nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. La medida del proceso está bajo control estadístico, no hay puntos fuera de los límites ni inferior ni superior. Así termina el ejercicio número 15. Ahora construiremos una gráfica de rachas. Entonces, del ejercicio 16, construye una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer, existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Entonces, nos regresamos a Minitab con los mismos valores. Vamos a menú estadísticas, herramientas de calidad, Run Chart. Entonces aquí subgrupos, consumo de electricidad, y nos da esta gráfica que tenemos aquí. Entonces el proceso está bajo control estadístico, los datos no presentan ningún patrón que indique otra cosa. Esa es la conclusión de este ejercicio. Consumo de energía. En los ejercicios 17 al 20, remítanse al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilicen las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyan el primer subgrupo, los siguientes 5 voltajes constituyen el segundo grupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos con 5 valores cada uno. Entonces, esta es la tabla, conjunto de datos, los cuales ya introduje a Excel para así calcular por medio de fórmulas las medias de cada subgrupo. Entonces, calculamos las medias muestrales. Este es nuestro porcentaje de las medias. También calculamos el rango, el valor máximo menos el valor mínimo, que nos da el resultado. Tenemos el porcentaje de esos rangos y así tenemos aquí la muestra es de 5.
Entonces vamos a la tabla de 3 y de 4, que sea 5, entonces es 0, y de 4, 2.14. Entonces usamos las fórmulas para obtener los límites inferior y superior, que tenemos a los valores. Entonces ahora los límites para una gráfica de X. Aquí no están, continuamos con las fórmulas estas, y aquí tenemos los valores. Entonces ahora continuamos con el ejercicio 18, el cual nos dice: voltaje residencial gráfica X, utilice el subgrupo de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la medida del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Entonces, con los datos estos los vamos a pasar a Minitab. Aquí los tenemos ya previamente introducidos, el día y los voltajes de la casa. Entonces vamos a construir la gráfica X. Vamos a menú estadísticas, gráficas de control, estos grupos, gráfica X. Aquí nos aseguramos de tener todas las observaciones para una gráfica en una sola columna. Entonces los voltajes de la casa con las muestras de 5. Este es el tamaño del subgrupo. Entonces, le damos OK, y esta es la gráfica que nos presenta, la cual ya tenemos aquí. Entonces el límite de control superior y el centro y el límite de control inferior. Entonces esta gráfica nos muestra que no cumple con el requisito de estar dentro de los límites cerca de la media. Hay 2 puntos fuera de estos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces no está bien. Entonces el ejercicio 19, voltaje residencial, gráfica de rachas. Construir una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón que sugiere que el proceso no está bajo control. Entonces, con los mismos datos, nos vamos aquí a Minitab, menú estadística, herramientas de calidad, gráfica R. Entonces, en los subgrupos seleccionamos voltajes. Está la gráfica de rachas. Está. Analizando la gráfica de rachas, parece que el proceso está bajo control estadístico, puesto que no hay un patrón que sugiera lo contrario. Está normal. Ejercicio 20. Voltaje residencial gráfica R. Utilice el subgrupo de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Entonces continuamos con los mismos valores de aquí en Minitab. Vamos a estadística, gráficas de control. Entonces seleccionamos R. Aquí seleccionamos todas las observaciones para una gráfica en una columna. Voltajes de la casa, la medida del subgrupo 5, damos OK. Aquí nos da la gráfica. Entonces tenemos los valores del límite de control superior, la media y el límite de control inferior. Entonces la variación no es necesariamente la media del proceso, está bajo control estadístico. No existe un patrón o una tendencia evidente que no sea aleatorio. No hay ningún punto fuera de la región localizada. Entre los límites de control superior e inferior no hay 8 puntos consecutivos por arriba o por abajo de la línea. Y así terminamos este ejercicio. Continuando con el ejercicio número 21, gráfica S. En esta sección describimos las gráficas de control para R y basadas en rangos y X basadas en rangos. Las gráficas de control para monitorear la variación y el centro media también se pueden basar en desviaciones estándar. Una gráfica S para monitorear la variación debe ser construir graficando desviaciones estándar muestrales con una línea central en S
la media de las desviaciones estándar muestrales y los límites de control en B4S y B3S, donde B4 y BS se obtienen en la tabla 14.2. En la página 721 construye una gráfica S para los datos de la tabla 14.1, compara el resultado con la gráfica R del ejemplo 3. Entonces aquí tenemos ya los datos introducidos a Excel. Entonces seguiremos los mismos pasos de tener la media de cada década, cada subgrupo. Aquí están las medias. Tenemos cada una de las medias para las décadas. Entonces ya después obtenemos la media, el porcentaje de todas estas medias. Aquí no lo tenemos. Ahora pasamos a determinar los rangos. Hacemos la fórmula del valor máximo, la fórmula del valor mínimo y la referencia entre estos. Obtenemos el porcentaje de todos esos rangos. Entonces obtenemos los límites de control inferior y superior en base a esta tabla. De 3 y de 4 los obtenemos de aquí. Entonces usando la fórmula obtenemos los resultados. Entonces ahora pasamos a sacar los resultados para X A2 de una muestra de 10. Entonces A2 de una muestra de 0.308. Entonces aquí tenemos la fórmula, que es la media menos A2 menos la multiplicación de A2 por R. Vemos, y ese es nuestro resultado en el límite inferior. Y aquí es al contrario, en lugar de restar es sumar. Entonces es la media de X más la multiplicación de A2 por R y nos da esto. Entonces, obtener las desviaciones estándar de cada subgrupo. Entonces, hacemos las desviaciones estándar de cada subgrupo con la fórmula en Excel. Seleccionamos el grupo y esta es la fórmula, Standard Deviation. Aquí nos da estos valores. Y así sucesivamente los 13 subgrupos y obtenemos el porcentaje de esos 13 subgrupos, que es esto, y ese es nuestro límite central de las desviaciones estándar. Ahora determinar B4 de la desviación estándar y B3 de la desviación estándar para N. Entonces nos vamos a la tablita B3. Aquí tenemos la de las desviaciones estándar B3 y B4. Entonces 10 para B3 es 0.284 y para B4 es 1.716. Aquí está. Entonces aquí tenemos la fórmula que es la desviación estándar por el B3 para el límite inferior. Aquí tenemos el resultado. Y para el límite superior es la desviación estándar por el B4. Y aquí nos da los valores. Con la ayuda de Minitab obtenemos esta gráfica, la cual la vamos a obtener de esta manera. Teniendo los valores en dos columnas, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, del subgrupo, y aquí está S. Entonces igual, todas las observaciones para una gráfica en una sola columna. Metemos la columna de temperatura anual con la medida del subgrupo, que es de 10. Le damos OK y aquí nos arroja esta gráfica que igual ya tenemos aquí. Entonces, si vemos, los valores coinciden, el valor superior
es punto 26, el límite es inferior es punto 034, el límite central es punto 120. Aquí está. Entonces, en el ejercicio 22, construcción de una gráfica X basada en desviaciones estándar. Una gráfica X basada en desviaciones estándar y no en rango se construye graficando las medidas muestrales con una línea central en X y los límites de control en X más A3 estándar y X menos A3 estándar. Se obtiene de una tabla 14.2 en la página 720 y es la medida de las desviaciones estándar muestrales. Utilice los datos de la tabla 14.1 para construir una gráfica X basada en desviaciones estándar. Compare el resultado con la gráfica basada en los rangos muestrales como en el ejemplo 5. Entonces, con los mismos valores nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya los tenemos. Entonces, nos vamos al menú de estadísticas, Control Charts y XBAR S. Esta la seleccionamos. Que todas las observaciones en una columna. Seleccionamos temperatura anual. La medida del subgrupo es de 10. Y le damos OK. Aquí nos da esta gráfica, la que tenemos aquí. Entonces, esta es la misma que ya habíamos sacado, más que ahora nos da el XBAR S. Esta es la gráfica, la cual vemos que hay puntos por abajo del límite inferior y por encima de del límite inferior. Así terminamos este ejercicio, el número 22. Punto 14.3. El ejercicio 1. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina. De manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de esos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? No, porque es probable que en la repetición de las muestras las proporciones defectuosas tengan un comportamiento que parezca normal, que parezca que el proceso está bajo control estadístico, pero no quiere decir que esto sea real, ya que la cantidad de defectos puede ser elevada, indicándonos que casi ninguna tableta esté dentro de los estándares esperados. Ejercicio número 2. Notación. Suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defecto estén bajo control estadístico. Un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcula el valor de P. Y esta es la fórmula para calcular P. Número total de defectos encontrados entre número total de artículos muestrados. Las muestras son 100. Dice aquí. Entonces 2, 1, 0, 4 y 3. Esta es la suma de esos defectos es 10. Entonces P es igual a 10. Se multiplica la muestra por la cantidad de veces. Entonces son 500. Y se saca la división ello de 10 entre 500 y eso nos da el resultado. Entonces P es igual a 0.02. Número 3. Límites de control. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior o inferior. Alguno de estos valores necesita algún ajuste. Explique. Ok.
Aquí tenemos la fórmula para el límite de control superior y la fórmula para el límite de control inferior. La única diferencia es de que el límite el superior es suma y el inferior es resta. Pero para esto tenemos que sacar el valor de Q, la cual obtenemos de esta forma. Se resta 1 menos el valor de P. Entonces 1 menos 0.02 es 0.98. Entonces sustituimos valores P.02 más 3, que es parte de la fórmula, por la raíz cuadrada de la multiplicación de P por Q entre las muestras. Y este es el valor que nos da para el límite de control superior. El límite de control inferior es 0.02 menos 3, que es parte de la fórmula, por la raíz cuadrada de la multiplicación de P por Q sobre las 100 muestras. Y nos da menos 0.022, lo cual no puede ser posible porque no podemos tener valores negativos, entonces se deja en 0. Entonces, ese es el cambio que se tiene que dar. En el ejercicio 4, interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea la proporción de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se concluye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. ¿Se debe corregir el patrón decreciente? ¿Qué debe hacer la compañía? Sí, claro que se debe de corregir el patrón decreciente porque si no se corrige se puede agravar la situación de no hacer nada en el proceso. Se debe de hacer un análisis minucioso del proceso para encontrar las fallas y arreglarlas. Ejercicio 5 al 8. Determinar el proceso si está bajo control. Examine la gráfica de control P que se presenta y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. La gráfica del ejercicio 5 podemos ver que no hay puntos fuera de los límites y en estos datos la gráfica están bajo control. En la gráfica del ejercicio 6 también podemos notar que no hay puntos fuera de los límites, por lo cual está bajo control también esta gráfica. Ejercicio 7. Parece que el proceso está fuera de control porque se observa un patrón de tendencia creciente. Hay un punto fuera del límite de control superior y 8 puntos consecutivos que están por encima de la línea central. Entonces aquí los podemos notar. Se pensó más o menos normal. Aquí tendió a bajar, pero después tendió a subir e incluso ya traspasó el límite superior. Ejercicio 8. El proceso está fuera de control estadístico, ya que podemos ver en la gráfica un punto fuera del límite inferior y otro punto fuera del límite superior. Entonces, casi estaba bien, nada más que se salieron de los límites estos dos puntos. Continuando con los ejercicios, construcción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 a 14 utilice los datos del proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilice los 3 criterios para establecer una falla de controles listados de la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuáles de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Ejercicio 9. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso estaba bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica.
Ok, entonces tenemos estos valores, los cuales vamos a copiar y a introducirlos a Minitab. Entonces nos vamos a Minitab y los tenemos ya previamente introducidos, todos los valores son 20. Entonces nos vamos al menú estadística, gráficas de control, gráficas por atributos y la gráfica P. Entonces aquí en las variables vamos a meter los defectos. La medida de los subgrupos es el tamaño. Entonces nada más ya le damos OK y aquí nos arroja la gráfica, cual ya tenemos en esta parte. Entonces vemos el límite de control superior, el límite central, el límite de control inferior, el cual aquí nos da menos. Ahora si recordamos la teoría en la parte de otro ejercicio lo tenemos que poner en cero. Entonces en esta gráfica los datos están bajo control estadístico. En el ejercicio 10, gráfica P para desfibriladores defectuosos, resuelve el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 10.000. Compara la gráfica de control con el de ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo por el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Entonces con los mismos valores vamos a pasar a Minitab. Aquí los tenemos, nada más. Ahora el tamaño de la muestra es 100 en lugar de 10.000. Entonces vamos a hacer lo mismo, menú estadística, gráficas de control, gráficas por atributo, P. Aquí en variables debemos de poner defectuosos y en el subgrupo sizes, o sea, el tamaño de los dos grupos es la columna del tamaño. Entonces le damos OK y nos arroja esta gráfica. Entonces, ya lo pasamos por acá. Entonces, aquí nos arroja esta gráfica. Y está bajo control estadístico. Las dos gráficas son muy similares. Esta es la primera y esta es la segunda. Lo que podemos notar es la proporción. En esta gráfica la proporción es mayor que la de la gráfica 1. Esto es porque el tamaño de la muestra es menor que en el primer ejercicio. Entonces aquí esta es la proporción, la cual es menor a esta. Pero aquí eran 10.000 las muestras. El tamaño de la muestra de aquí es nada más de 100. Y así concluimos el ejercicio número 10. Ejercicio número 11. Gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1.000 graduados de la preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de inscripciones solo son lo suficientemente altas. Entonces aquí tenemos los valores. Vamos a pasarnos a Minitab. A 11. Entonces son 15 valores. Los tenemos, 15 valores. Y nos vamos al menú estadística, control charts, atributos, P. Aquí debe de tener en variables la columna de defectos y los tamaños de los grupos, la columna de tamaño. Entonces, OK. Aquí nos arroja la gráfica, cual tenemos ya aquí. Entonces, podemos notar que en la gráfica que el proceso está bajo control estadístico. El porcentaje de descripciones oscila entre el 60 y 68%. Se puede considerar que el porcentaje es alto, aunque el mundo ideal debería ser más alto. O sea, que deberían de inscribirse más jóvenes que en lugar de
este porcentaje. Entonces, ejercicio número 12. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos las dos columnas, tamaño y víctimas. Entonces pasamos a Minitab. Tenemos los valores. Vamos a menú estadísticas, gráficas de control, gráfica P. Entonces, aquí en variables ponemos la columna de víctimas y en el tamaño ponemos la columna de tamaño, o sea, la medida de subgrupos. Le damos OK. Entonces, ya la tenemos aquí de este lado. Entonces vemos puntos afuera del límite superior y puntos abajo del límite inferior. Sin embargo, siendo esta notamos que va decreciendo. Entonces, si fuera un proceso de producción, diríamos que definitivamente la gráfica nos muestra que el proceso no está bajo control estadístico. Sin embargo, a medida que la gráfica muestra una tendencia decreciente y que tiene valores por debajo del límite inferior, esto son buenas noticias, ya que indica que los crímenes violentos se redujeron y se siguen reduciendo. Entonces, es aceptable este comportamiento. Continuamos con el ejercicio número 13. Gráfica P para votantes. En cada uno de los 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales, se seleccionaron al azar 1.000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el momento de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elecciones presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Los valores se basan en datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos y son los más recientes que están disponibles cuando se escribió este libro. Aquí tenemos la columna de la muestra y la de votantes. Son 23 datos, los cuales vamos a pasar a Minitab para hacer la gráfica. Entonces, aquí tenemos ya los datos Minitab. Vamos al menú estadística, control, gráficas de control y la P. Entonces, aquí en variables ponemos la columna de votantes y en el tamaño del subgrupo ponemos la columna de muestra. Le damos OK y aquí nos da la gráfica, la cual ya tenemos aquí. Entonces podemos ver que tiene muchos puntos fuera de los límites de control superior e inferior. Entonces los datos nos arrojan que el porcentaje de votación está por debajo del 60%. Aquí lo podemos ver, que no es muy bueno, así como podemos notar en la gráfica que el proceso no está bajo control estadístico, ya que presenta varios puntos tanto por encima del límite superior como por debajo del límite inferior. También notamos patrones consistentes para abajo. Por último, notamos en la gráfica que en los años de votación para presidentes la gente sale a votar un poco más. Entonces, por ejemplo, 1, sí sale más gente a votar cuando son elecciones presidenciales. El ejercicio 14. Gráfica P para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Entonces aquí tenemos el tamaño de la muestra es 20. Entonces vamos a copiar estos valores, columnas y vamos a meterlas a Minitab. Ejercicio 14. Entonces ya aquí tenemos la columna de muestra y la de nacimientos. Entonces nos vamos a estadística,
con herramientas de gráficas de control, no, mentiras, gráficas de atributos P. Entonces en las variables vamos a introducir nacimientos y en el tamaño de subgrupos la columna de muestra. Damos OK y nos arroja esta gráfica, la cual ya tenemos aquí. Entonces podemos ver que está dentro de los límites inferior y superior. Podemos decir que está bajo control estadístico. Sin embargo, en los años más recientes vemos que los nacimientos se redujeron y se han estado manteniendo así. Esto es lo que nos indica esta gráfica. Para finalizar con los ejercicios, continuamos con el ejercicio número 15, construcción de una gráfica NP. Una variante de la gráfica de control P es la gráfica NP, en la cual se grafica el número real de defectos en vez de las proporciones de defectos. La gráfica NP tiene un valor de la línea central NP testada y los límites de control tienen valores de NP. La gráfica P y la gráfica NP difieren únicamente en la escala de valores empleada en el eje vertical. Construye una gráfica NP para el ejemplo 1 de esta sección. Compara el resultado de la gráfica control P obtenida en esta sección. Entonces, tenemos estas columnas, estos valores. Vamos a abrir. Estos son los resultados del primer ejercicio, el cual se basa este ejercicio. Entonces, aquí sacan el valor de P y para el límite superior y el límite de control inferior. Entonces, aquí también ya los saqué. Y vamos a copiar los valores para hacer la gráfica en Minitab. Aquí ya los tengo previamente introducidos. Número de desfibriladores y aparatos defectuosos. Entonces, vamos a menú de estadísticas, control charts, gráfica de atributos. Entonces aquí en variables vamos a poner aparatos defectuosos y es el tamaño del subgrupo, número de desfibriladores. Entonces damos OK y nos arroja esta gráfica, la cual ya tenemos aquí. Entonces, como podemos ver y notar, es prácticamente la misma gráfica que tiene el libro y los resultados que arrojó el libro en el ejemplo. Entonces, nada más la única diferencia es los valores de la proporción. Aquí está mucho menos que en este lado, pero es por las muestras. Y así concluimos esta unidad 4. Muchas gracias.